Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, conforme determinação, já tivemos os generais em campo, as ordens estabelecidas. Estamos procedendo hoje, sábado, dia 28, quer dizer, domingo 28, 6 horas e 41 minutos da madrugada. Da manhã, né? Eu não dormi. Domingo 28, 6 horas da manhã. Estamos aqui na logística. A operação, ela é muito simples. O crime estabelecido para declarar que seja trasladada a tutela e curatela do Estado Brasil para Natal, estabelece o intertício para a nomenclatura e declaração da independência da Bahia. O falsário, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, estabeleceu o Estado da Bahia independente vamos dizer assim, da tutela e curatela da vigência estabelecida da República Federativa do Brasil. Então, este golpe de estabelecer uma transferência de tutela e curatela de Estado para Natal, Belém, alegando que é a COP30, ele estabelece um novo Estado independente do que antigamente se chamava Brasil. É um procedimento global que envolve o Reino Unido, a Holanda, Dinamarca, os Países Baixos, não é? Em que eles estão, conjuntamente com a Alemanha, patrocinando a venda do território dos estados do Brasil, os minérios. Tudo isso para formatar novos países, como foi feito na Europa. A Europa tinha o Império Romano, não é? E Germano, Império Romano, ao qual eles eram um grande continente. E eles foram desmembrando o continente, estabelecendo o que hoje se conhece por Europa e que está em guerra nuclear mundial. Todo esse território já está determinado que aquele setor será totalmente arrasado, bombardeado. Não ficará pedra sobre pedra. Num evento que já começou. Então, já não tem
posição de energia, já não tem posição de GPS, porque aquela área ela é de conflito. Então toda a Europa está em conflito. Entenderam? Então agora eles estão em fuga. Os detentores deste procedimento estão se estabelecendo no Brasil, na América Central e no Caribe. Então todos eles estão já vistos. Entenderam? Todos eles estão identificados. Então o Estado, vários estados em 196, com 60 agências de inteligência que dão suporte a 196 inteligências desses estados, já identificou e tem que proceder de imediato com a captura de Luiz Inácio Lula da Silva e o seu staff no Supremo Tribunal Federal. As denúncias são de Estado, OFAC, independente das tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono e do Comando Sul. São procedimentos de 123 estados signatários do Tribunal Penal Internacional. Mas procedimento internacional. Então nós temos o Mossad, o FBI, a CIA, a M16, temos o... não podemos revelar também, não podemos revelar, porque são especialistas em controle destas e também estranhas figuras que vão surgir em todo o planeta. Seres que são de componente orgânico, atômico, ao qual você pode visualizar. E também tem os que você não pode ver, porque eles são totalmente transparentes, são hologramas. São hologramas de transmissão de linhas, o que faz a comunicação do telefone celular, analógico digital, são ondas eletromagnéticas, são seres de ondas eletromagnéticas. E temos também deformes, temos com aparência de jacaré, de alligator, temos de várias formas, localizados no território. Também temos seres que já estão na Amazonas, hipopótamos. Você diria, tem hipopótamos na Amazonas? Tem. Tem até leão. Leão, sabe o que é leão? Você dirá, não, leão não pode ter no Amazonas. Pois tem. Entenderam? E tem as anacondas, do tamanho de árvores. Você pensa que é uma árvore, mas é uma anaconda gigante. Também mamíferos, todos em cavernas na Amazonas. Então, toda essa área, ela está toda tomada por pelotões de Exército, Marinha e Aeronáutica ao combate
do alvo Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem se faz chamar, ele conjuntamente com 17 países, estados que compõem Centro-América e o Caribe. Destes 17 países, 10 são fronteira seca com o Brasil e 7 são do Caribe. Então nós estamos com os pelotões posicionados. Temos todo o posicionamento dos generais que vão se reunir no forte dos Estados Unidos da América com o Ministério da Guerra a serem instruídos das capturas em todo o planeta. São generais em campo e todos os generais vão se reunir e todos eles têm pelotões. Cada general com cada objetivo. Então eles estão em reunião. Por quê? Porque há elementos sem farda, sem roupa que os identifique, a paisana, infiltrados na população civil, levando a comportamentos hostis, porque certamente eles são soldados, eles são terroristas. Então, nós, a quem o cargo representa, vem a captura, ao abate e ao extermínio destes terroristas. Eles não usam fardas, não são visivelmente identificados. É tudo através de sistema de operacionalidade, especialistas, para o combate destes monstros, que sequestram, matam, estupram bebês, crianças, mulheres, velhas, homens também. São monstros. Estamos entendidos? E este é o ápice da barbárie. Então nós temos que exterminá-los. O alvo, Ali Khamenei e os mulãs da sua tropa, em qualquer lugar do planeta, porque eles são monstros, são terroristas. Então aqui temos o Lula e temos os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e o seu staff. Temos o Judiciário. O Zanin comanda o grupo, o escritório de extermínio de assassinos que eles têm. Eles matam juízes e matam funcionários do Judiciário. Como também eles fazem monitoramento da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. São monstros. Com supervisão e com o monitoramento e determinadas de atitude de procedimentos para estes que estão querendo submeter a população do Brasil à escravidão. China, Rússia, Turquia, Alemanha, Reino Unido, Noruega.
Estamos entendidos? Eles vêm aqui e vão declarar a independência de 9 estados que compõem a Amazônia e também compõem a Amazônia Azul. E eles querem se estabelecer através de uma linha imaginou chamada linha de ferrocarril, linha de ferrocarril, que une o Atlântico ao Pacífico, em 2 hemisférios. O Brasil será cortado ao meio, mas também tem outra linha ferrocarril que vai de costa a costa do Atlântico. Tudo isto é elaborado por grupos financeiros. Todos à paisana e são terroristas, narcotraficantes, com seus feudos. Estamos entendidos? Estou sendo claro? Este é o procedimento que estamos, no dia de hoje, domingo, estabelecendo e já vamos proceder. Não haverá publicidade. Não vai sair na televisão. Porque nós estamos pegando a liderança. Eles desaparecem. Como desapareceram generais do Irã, como desapareceram todos os seus químicos, funcionários que dominam a química. Da mesma forma, é o nosso procedimento. Então já estamos todos posicionados. Justamente, este relatório é para dar competência a todos os generais que se façam presentes na convocação nos Estados Unidos da América. É uma operação de Estado, OFAC. Para diretrizes, comportamentos de captura destes monstros em todo o planeta. Então você que está com o revólver sem munição, que está com uma metralhadora sem munição, que está com um rifle sem munição, e que você acha que ostentar uma ferramenta sem munição tem serventia, tá fudido. Vai ser alvo e vai morrer. Porque você não tem munição. Entendeu, seu otário? Então estamos procedendo. Torno a repetir. Hoje, domingo, dia 28/9/2025, estamos à captura, à prisão do falso identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu staff, o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, são funcionários públicos, terroristas, todos com vastas posições internacionais. É uma operação de estados. Em 196 estados estão a captura destes elementos. Todos têm bronca, lá fora e aqui.
Todos estão devendo lá fora e aqui, em vários estados, no planeta. Captura. Não tem o que conversar. Estamos procedendo. Não será televisionado. Ficarão sabendo. Estamos entendidos? Estou sendo claro? Ótimo. Tá com o cu na mão? Ótimo. Vai querer peitar? Se reagir, morre. Tá ouvindo? Você levado no saco. Tem prêmio. Entendeu? Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 447. Vamos lá, 510 466 44734. Meu Pix é meu celular, 57 55 21 99 742 0789. Estamos entendidos? Estou sendo claro? Estamos em guerra mundial nuclear. Os posicionamentos são na Europa, em qualquer lugar do planeta. Não reféns. Não há reféns. Estamos entendidos? Viralizem isto. E fiquem tranquilos, não é a primeira vez que agimos. Isto sempre acontece por causa destes filhas da puta, que não tem nenhum tipo de instrução e que são manipulados como se fossem ratos, porque unicamente um ignorante, um incompetente, se presta a ser monitorado por estes hostis estados, China, Rússia, Noruega, Alemanha. Estamos entendidos? Eles querem minérios, eles querem aquilo que você não conhece, não sabe, nunca viu. Porque você é povo ignorante. Ao povo futebol, samba, cachaça e droga. E muita corrupção. E aí você é estuprado. Você, tua filha, tua mulher, tua parentela inteira, por monstros. Estão entendendo? Hoje, dia 28 de setembro de 2025. Viralizem isto. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 28 de setembro do ano de 2025. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman.
Na sequência, vamos assistir aquelas matérias que todos os dias o juiz Oscar Aníbal Chapão envia para o mestre Dion. A seguir... Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de... Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de... Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de... Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de... Eu vejo claramente o que está acontecendo neste tribunal. Alguns colegas, especialmente Vossa Excelência Alexandre de Moraes, parecem mais interessados em perseguir Jair Bolsonaro do que em cumprir a lei. Entregaram à defesa mais de... Por isso que ninguém conta, por isso que ninguém fala nada e por isso que o presidente Donald Trump disse: eu não vou falar sobre esse assunto. Eu vou contar pra você o que está acontecendo com os drones nos Estados Unidos. Eu acredito que todo mundo está curioso para saber por que dos drones, que ninguém sabe, ninguém fala nada, mas eu vou te contar. Eu consegui uma informação de um cara que postou um vídeo aí, ele tá falando, ele é produtor de drones para os militares americanos, tá? Beatriz Araújo, eu vou contar pra você a história. Sumiu na Ucrânia, quando houve na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, foram desmobilizados centenas de armas nucleares, ou seja, desmontadas. E naquele tempo, haviam na Ucrânia cerca de 80 ogivas nucleares. Preste atenção nessa história, ela é verdadeira. 80 ogivas nucleares naquele tempo estavam lá na Ucrânia. E elas todas foram recuperadas, menos uma que estava desaparecida até pouco tempo atrás, uma ogiva nuclear. Preste atenção nessa história. Essa ogiva foi localizada na Europa e depois ela desapareceu e há rumores de que ela foi levada ilegalmente para dentro dos Estados Unidos. Presta atenção nessa história. E que esses drones, eles são americanos, todos eles, sem nenhuma exceção. Todo mundo sabe lá no exército de onde eles... como é que fala quando levanta? Quando eles decolam, quando eles pousam. Ok? E esse cara disse, tá? Esse cara disse que esses drones estão rastreando partículas nucleares dentro dos Estados Unidos. Que esses drones, ele usou uma palavra simplista, ele disse são cheiradores, como cães farejadores, que estão voando baixo, tá? Que estão voando muito baixo em New Jersey, porque eles suspeitam que a bomba foi levada para lá. E esses drones estão andando, entendeu? Por todos os lugares, rastreando partículas nucleares ou liberação de gases que geram temperaturas diferentes e são captadas pelas câmeras especiais desses drones à noite. Porque o drone, segundo esse cara, não vê nada à noite, ele não voa à noite porque não consegue enxergar nada. Mas eles podem, com câmeras especiais, detectar rastros químicos que são liberados de gases em função da movimentação dessa bomba nuclear, tá? Então eles estão procurando partículas nucleares de uma bomba que desapareceu da Ucrânia muito tempo atrás, que apareceu na Europa algum tempo atrás, e agora eles estão procurando essa bomba. É uma bomba que foi levada para os Estados Unidos, tá ok? E não se sabe exatamente onde ela está, mas eles têm suspeita, tá bom? Então tem um monte de gente falando um monte de bobagem, mas isso tudo é bobagem, a verdade é isso que eu tô te contando, tá? E esses drones todos que estão andando pelas cidades, pelos lugares, eles estão vasculhando todos os bairros, por isso esses drones, eles têm uma forma diferente. Ellen Zanoni, obrigado, Deus abençoe. Uma forma diferente. Fábio Tadeu, obrigado pelo teu superchat, tá? Eles têm uma forma diferente, eles, né? Deus quer dizer, uma nave espacial, tá? Né? Você é imbecil que fala isso. Então, porque eles têm ali detectores para buscar, eles estão rastreando e procurando essa bomba, ok? Por isso que ninguém conta, por isso que ninguém fala nada e por isso que o presidente Donald Trump disse, eu não vou falar sobre esse assunto.
Fala pessoal, notícia de última hora para você. Gilmar Mendes sofre um surto, é internado às pressas após verdade avassaladora que ele não quis acreditar, e essa verdade bateu às portas do gabinete do ministro Gilmar Mendes e sim, meus amigos, colapso total na vida de um dos ministros mais antagônicos que eu já observei na Suprema Corte Brasileira. Ele é inacreditavelmente controverso. A capital do Brasil amanheceu completamente chocada, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quase, meu amigo, quase que teve que ser internado às pressas na madrugada de hoje, após sofrer um colapso nervoso que chocou até os mais céticos. Eu estou dizendo para você que fontes próximas aos poderosos da toga revelam que o magistrado, conhecido por suas decisões polêmicas, língua afiada, não resistiu à pressão de uma notícia avassaladora. Ou seja, ele, segundo ele, olha aonde vai o devaneio de um ministro da toga deste país. Segundo o ministro Gilmar Mendes, há uma conspiração. Há uma conspiração nesse país, inclusive trabalhando para poder preservar os mentores do golpe do dia 8 de janeiro. Pergunta que eu faço para o Gilmar Mendes: se houve golpe no dia 8 de janeiro, assim como o Bolsonaro muito bem disse, por que o senhor não mandou prender o G. Dias, que abriu as portas do Palácio do Planalto, que abriu as portas do Supremo Tribunal Federal, que deu água para os golpistas? É ou não é? Por que o senhor ainda não prendeu o Lula? Por que o senhor ainda não prendeu o Flávio Dino, que era ministro da Justiça desse governo até então, na época? Por que é que o senhor não prendeu integrantes do governo federal que foram avisados do golpe? Hein, senhor Gilmar Mendes? Segundo informações exclusivas obtidas por jornalistas da revista Oeste, preste muito bem atenção, o gatilho para o mal-estar de Gilmar Mendes foi a escalada de críticas ferozes ao Supremo Tribunal Federal, vinda de políticos, comentaristas de direita, que não têm poupado críticas ao tribunal após recentes declarações contra o projeto da anistia envolvendo o dia 8 de janeiro. Ou seja, o Gilmar Mendes está passando mal, o Gilmar Mendes está a ponto de ser internado, o Gilmar Mendes sabe-se lá se já não está tomando soro uma hora dessa. Sabe por quê? Porque um projeto de lei que é político, que demanda do povo, que emana do povo no Congresso Nacional, está incomodando um juiz que não recebe voto de ninguém, que nunca pediu voto para ninguém. Ah, mas ele está incomodado. E por que é que o senhor Gilmar Mendes está incomodado? A pergunta é, por que é que o senhor está passando mal, Gilmar Mendes? O que é que o senhor tem medo? O que é que vocês escondem atrás dessa resistência contra o PL da anistia? Ou seja, em entrevista ao Globo, só fala com a Globo também, né? Gilmar Mendes disparou: ah, porque esse projeto só tem impulso para beneficiar os mentores da trama golpista. Por que o senhor não coloca o G. Dias no bojo? Repito, por que o senhor não coloca o antigo ministro da Justiça, hoje atual ministro do Supremo Tribunal Federal, para ser investigado de maneira retroativa? Porque vocês fazem isso. Quando vocês querem complicar a vida de alguém, vocês investigam 30 anos para trás da vida da pessoa até encontrar alguma coisa. Por que vocês não colocam o colega de vocês aí, o Flávio Dino, o comunista Flávio Dino, que sabia de tudo e não fez nada? O Lula, que sabia de tudo e não fez nada? Repito, o G. Dias,
O GSI de vocês que sabia de tudo e não fez nada. Não é? O diretor da Polícia Federal de vocês. É ou não é? É impressionante, porque eles acham que isso é uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor Gilmar Mendes. Não existe guerra contra o Supremo Tribunal Federal, coisíssima nenhuma. Aliás, não existe guerra nenhuma. Existe uma resistência contra um mecanismo que hoje trabalha de maneira feroz para poder tirar a liberdade do povo brasileiro. É isso que está acontecendo. O clima em Brasília, entre comentaristas de direita, como Rodrigo Constantino, não perderam tempo, foi pro X, meteu o bambu, diz Gilmar Mendes desmaiou porque não aguenta a pressão de um Brasil que acordou. O Supremo acha que pode mandar no Brasil, mas o povo não é bobo. E chegou a hora da verdade. Acabou. Enquanto isso, a revista Oeste, que publicou hoje uma matéria reforçando a narrativa de que o projeto da anistia, criticado por Gilmar Mendes, é apenas uma tentativa de reparar injustiças contra patriotas que lutaram pela liberdade. Eu repito, julgue caso a caso. O caso da cabeleireira Débora, que fez uma pichação. Esse é o crime dela, é uma contravenção penal. Ela pichou uma estátua pública, multa a senhora Débora, né? Condena ela a pagar cesta básica e tá tudo certo. 12 anos de cadeia por causa de um batom na estátua dos senhores? Vamos criar vergonha na cara, gente. Eu não sei por que tá passando mal. Não sei por quê. E é fácil também ficar passando mal para cair em hospital de ponta, né? Para ser atendido por médicos de ponta, por plano particular pago pelos outros, né? Porque o povo nesse país que nem passar mal quer, por quê? Porque não tem médico especialista, não tem remédio, não tem vaga no hospital. É uma desgraça. Então é fácil ficar passando mal aí. Porque fui contrariado. Arrumar uma enxada. Eu vou botar uma enxada aqui no cenário aqui desse canal. Logo, vou arrumar uma enxada e vou deixar aqui, tá? Para oferecer uma enxada para vocês quando vier com essa conversa fiada pro meu lado. Deixa o seu comentário, querido. Ele é muito importante para nós, tá? Comenta, compartilha, manda no grupo de WhatsApp daquele petista chato, seu amigo, seu parente, seu... Toda família tem um petista, né? Tem um que fez o L, né? Os da minha, eu tô evitando até convivência. Porque não é possível um tipo de pessoa que votou numa cambada dessa querer ser meu amigo. Comer do churrasco que eu pago e não é picanha recebida do governo, não. Não vai nós, trabalhar para ver, não. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação para você. Shalom. Tá no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir pra cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, pra que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo, importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar, apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Vocês estão vendo? Eu estou correndo na tela? Estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, vocês podem olhar. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Aqui é a data dele. E ele vai embora. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência. E o Davi Alcolumbre
também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui a gente não fizer nada ainda hoje. Tá no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir pra cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, pra que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo, importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha a luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Ó. Vocês estão vendo aí? Eu estou correndo na tela? Estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, ó, vocês podem olhar. Ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Aqui é a data dele. E ele vai embora. Ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência. E o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui a gente não fizer nada ainda hoje. Imagens obtidas nesta semana mostram fuzileiros navais deixando embarcações anfíbias, blindados avançando pela areia e aeronaves Osprey sobrevoando a região. Um espetáculo de poder que reacendeu os temores em Caracas. A pergunta que surge é inevitável. Essas manobras são apenas rotina? Ou um aviso claro de que a Venezuela está na mira? O que aconteceu em Porto Rico foi apresentado como um treinamento, mas para quem assistiu de perto, parecia um ensaio de guerra. Das rampas de aço dos navios surgiram blindados que avançaram pela areia, como se estivessem invadindo o território inimigo. Helicópteros de ataque cortaram o céu enquanto as primeiras fileiras de fuzileiros navais, em formação precisa, tomavam posição na praia. Em menos de uma hora, ergueram um perímetro defensivo e avançaram para o interior, exatamente como fariam em um desembarque real. E antes da gente continuar, seja bem-vindo ao canal Geopolítica Agora. Esse é o espaço para você entender o que realmente está acontecendo no mundo e na geopolítica. Inscreva-se, ative o sininho e vamos pro vídeo. A escolha de Porto Rico não deixa dúvidas sobre a mensagem. A ilha fica a poucas centenas de quilômetros da costa venezuelana. Para analistas militares, é como realizar um ensaio de invasão na porta do vizinho. E o que impressiona não é apenas a geografia, mas a velocidade e a disciplina de uma força armada implacável, treinada para agir sem aviso prévio. Para Caracas, o recado foi claro. Se houver um estopim, a resposta americana pode vir rápido demais para ser contida. Entre todos os equipamentos exibidos no treinamento, nenhum simbolizou melhor a agilidade e a força de ataque dos Estados Unidos do que os Osprey. Essas aeronaves, com suas 2 hélices colossais, combinam a capacidade de decolagem vertical de um helicóptero com a velocidade de cruzeiro de um avião turbohélice. Isso significa que podem sair diretamente do convés de um navio, atravessar centenas de quilômetros de mar a mais de 400 quilômetros por hora e pousar em uma clareira, em uma estrada ou até em uma faixa improvisada, sem depender de pistas de aeroporto. Cada Osprey pode transportar mais de 20 fuzileiros navais totalmente equipados ou toneladas de suprimentos e armas. Em Porto Rico, as imagens mostraram as aeronaves voando em baixa altitude, em formação, pairando apenas o tempo necessário para desembarcar as tropas e decolar novamente. Um movimento rápido demais para ser interceptado com facilidade. Para analistas militares, essa mobilidade é uma das maiores vantagens dos Estados Unidos. Ela permite saltar por cima de linhas defensivas costeiras, colocar homens e blindados em pontos estratégicos e manter um fluxo constante de reforços. Mais do que um simples meio de transporte, o Osprey é a ponte entre o poder naval e a força terrestre, tornando viável um desembarque surpresa em larga escala.
É por isso que, ao vê-los sobrevoando o Caribe, muitos em Caracas soam o alarme. Um exército com essa capacidade não precisa de muito aviso para agir. Do alto, fuzileiros navais saltaram de paraquedas em formação precisa, descendo sobre áreas designadas como zonas de combate. O salto aerotransportado não é apenas um gesto simbólico, é uma das ferramentas mais eficazes para romper as linhas inimigas. Tropas lançadas do céu podem tomar pontes, estradas ou pistas de pouso antes que as forças locais consigam reagir, abrindo caminho para o desembarque anfíbio que vem logo atrás. Nos exercícios em Porto Rico, os paraquedistas desceram de grandes altitudes com precisão, formando rapidamente perímetros defensivos e sinalizando zonas seguras para a chegada dos reforços. Para os analistas militares, esse tipo de operação é um diferencial estratégico. Obriga o inimigo a dividir suas defesas entre a linha costeira e o interior do território, enfraquecendo sua capacidade de resistência. Essa demonstração deixou claro que os Estados Unidos não dependem apenas de navios ou de pistas de pouso para projetar poder. Podem lançar tropas diretamente do céu, atrás das linhas de defesa, criando uma frente de ataque simultânea que aumenta o ritmo e a pressão sobre qualquer adversário. Para Caracas, ver tropas descendo do céu durante um treinamento tão próximo de suas fronteiras reforça a percepção de que uma eventual ofensiva americana poderia vir de todos os lados. O ponto central do treinamento foi o desembarque anfíbio. Dos navios começaram a surgir os primeiros soldados, descendo com passos firmes e calculados. Em seguida, vieram os blindados, pesados e imponentes, avançando pela água rasa enquanto os motores ecoavam pelo litoral. A cena lembrava a abertura de um ataque real, com cada elemento seguindo seu papel sem desordem. Assim que os veículos tocaram a areia, os fuzileiros se moviam em sincronia, cobrindo uns aos outros enquanto estabeleciam um perímetro de segurança. A coordenação era visível. Oficiais indicavam as posições, enquanto outros direcionavam o fluxo de blindados que deixavam a praia. Do alto, helicópteros pairavam sobre a linha costeira, acompanhando cada avanço. O som das hélices misturava-se ao rugido dos motores dos blindados e às ondas quebrando na areia. A cada minuto, mais tropas chegavam, transformando a praia antes vazia em uma base militar organizada, com linhas de defesa montadas como se já fosse território conquistado. O desembarque mostrou de forma clara a capacidade de integrar marinha, aviação e infantaria em um único movimento contínuo. Era uma demonstração firme de força y de algo gigante está próximo de acontecer. Eric el Monstruo, como vamos a llamarle a partir de ahora, Osvaldo, un delincuente internacional. Él mismo se califica como delincuente. De él ya habíamos hablado en este programa un par de veces. Pero vamos a lo último, vamos a hacer un resumen de lo que pasó. Esta es la casa donde se produjo el allanamiento entre anoche y esta madrugada. Queda en el barrio Mitaí de la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Asunción, la capital de esta República del Paraguay. Nuestro mapa interactivo nos enseña la capital Asunción en rojo, las ciudades vecinas del departamento central. Nos posicionamos entre los municipios de San Lorenzo, Ñembú y Capiatá, donde señalamos el lugar de la captura de El Monstruo. Es en el barrio Mitaí. Es un barrio de clase media-baja, una casa situada en la calle Violeta entre Caaguazú y Amambay del citado barrio. Y vemos la imagen satelital del domicilio en el que se escondía este delincuente peruano. Bueno, acá vamos a empezar cómo se dio su captura. Vamos primero con eso y después vamos a ir explicando los demás detalles. Policías del Departamento de Investigaciones de Amambay, que tienen su base central en la ciudad capital de ese departamento, Pedro Juan Caballero, en la frontera con el Brasil, recibieron una información que daba cuenta del paradero de El Monstruo. Investigación de hechos punibles. División de Inteligencia, de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, así como por elementos policiales también de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible, SIU, de Hechos Punibles contra las Drogas. El fiscal que acompañó el procedimiento fue de Benjamín Maricevich. Y acá, Osvaldo,
la policía recibió el informe de que el monstruo estaba escondido en esta casa desde hacía al menos 5 días y que estaba en condiciones prácticamente de extrema precariedad. De hecho, después se confirmaría que ni siquiera tenía un ropero, él mismo lo dijo, vivía en condiciones de extrema precariedad, tenían apenas una camita, y digo tenían porque él habitaba el lugar con una mujer paraguaya que era una especie de pareja casual, a la que conoció hace pocas semanas y con la que ya se mudó a este inquilinato. ¿Por qué actuó el fiscal Benjamín Marisevich, que es un fiscal penal ordinario de la zona de Capiatá y de San Lorenzo? Porque tenían que tener, para entrar rápido a la casa, tenían que tener un motivo formal, una causa fundada. Entonces actuaron como si fuera en prosecución a el robo de 2 vehículos que ocurrieron, los robos, en esa misma zona en las últimas semanas. O sea, para darle el ropaje legal usaron a un fiscal que formalizó el procedimiento, que en teoría era en prosecución a 2 casos de robos de vehículos. Eso fue para justificar la orden de allanamiento que se emitió anoche. Entraron y encontraron al objetivo. El monstruo no estaba siquiera armado, estaba viendo la televisión, estaba vestido de manera regular, una remera, un short, estaba con una media y una zapatilla. No puso resistencia al verse superado. Entraron 10 policías de la primera línea, pero la propiedad ya estaba rodeada por otros 40. Estos son agentes de la División de Inteligencia quienes participaron del procedimiento. Ni bien fue reducido y esposado, lo primero que le preguntaron al monstruo fue su nombre. Y él contestó Eric. Dijo ser Eric Luis Moreno Hernández, peruano. ¿Usted es el monstruo?, le preguntaron. Sí, yo soy, respondió. A continuación, el criminal peruano preguntó quién lo delató, quién me entregó. Ofreció a los policías $1 millón. Pucha. Dijo, ahora mismo le voy a mandar traer $1 millón, pero en cambio él no tenía ni cama. Fue una especie de pataleo de ahogado que hizo el criminal internacional. En todo momento él quería saber quién le echó. En todo momento. En Perú efectivamente hay una recompensa de 500.000 soles, que sería algo así como unos $150.000 americanos. Esa recompensa es la que va a ser reclamada ahora por la persona que suministró su paradero y que es informante de la Policía Nacional del Paraguay. Tras ser detenido anoche, él fue traído a la base del Departamento de Investigaciones de Asunción. En un viaje de 20 kilómetros, amaneció en un calabozo. Hoy a la mañana, él ofreció una especie de conferencia de prensa cuando lo sacaron de su celda para llevarlo al Palacio de Justicia de Asunción. Entre otras cosas, él dijo que está supuestamente, yo quiero responder por las cosas que hice y no quiero que me culpen por otras que no hice. Se preocupó por dejar en claro que él no tuvo nada que ver en la muerte de un policía brasileño, ocurrida en abril de este año en un enfrentamiento cuando supuestamente él había sido detectado en ese país. Él dijo, yo nunca estuve en Brasil. Y se esmeró en ratificar que él no tenía nada que ver, como dando a entender ya que bajo ningún motivo querría que lo enviaran a territorio brasileño para responder por ese caso de homicidio, porque conoce de la rigurosidad del sistema penitenciario brasileño. Prácticamente entregado, prácticamente quebrado, el monstruo habló hoy con los periodistas, se dirigió a todos ellos en un tono muy respetuoso. Se dirigía a ellos como, por ejemplo, señora reportera, si a ustedes son personas inteligentes, decía. Le preguntaron si él quisiera someterse a la extradición abreviada y dijo que no, pero que él sabe que va a ir extraditado porque yo soy un delincuente y el Estado puede más, respondió cuando se le consultó sobre eso. Efectivamente, hace instantes terminaron las 2 audiencias identificatorias de las que participó el criminal internacional, el monstruo. Y acá vamos a pasar a explicar la parte legal de esto.
Aunque entraron a allanar la casa, en teoría en prosecución a casos de robos de vehículos, el monstruo ya tenía luego en Paraguay 2 órdenes de captura. Y aquí vamos a explicar brevemente la cronología de su estadía en Paraguay. Atención. Bueno, el 21 de marzo de este año se inicia la historia de El Monstruo en Paraguay, cuando el juez penal de garantías, Francisco Acevedo, emite una orden de captura con fines de extradición contra Eric Luis Moreno Hernández, aceptando la solicitud de la justicia peruana que lo buscaba en ese caso para cumplir una condena de 12 años que le impusieron por un caso de robo agravado y extorsión que ocurrieron en 2017 en Lima, cuando él y su banda le asaltaron a un taxista. Le asaltaron y le secuestraron a un taxista. Por ese hecho él ya está condenado. El 21 de marzo, entonces, un juez paraguayo emite la orden de captura internacional, la orden de captura con fines de extradición, ya que para ese momento ya estaba activa la notificación roja de Interpol, que estamos viendo en este momento, que es la que se utilizó para homologar el pedido de la justicia peruana. ¿Qué sucedió? Con esta información, el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional del Paraguay se puso a indagar el posible paradero del monstruo. ¿Por qué se sabía que él estaba en Paraguay? Porque se descubrió que había sido en los últimos tiempos el monstruo enviaba dinero desde Perú a Paraguay a una mujer paraguaya. Entonces por eso se estableció que él pudo haber venido a Paraguay. Pero vamos a llegar también a ese momento. El 26 de marzo, ¿qué es lo siguiente que ocurrió? El 21 se emitió la orden de captura y el 26 de marzo, efectivamente, el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay localizó el escondite del monstruo en nuestro país. Era en la ciudad de Luque, donde él estaba viviendo con su esposa peruana e incluso uno de sus hijos. Pero acá empieza la serie de irregularidades. ¿Qué pasó cuando eso? Y esto lo reconoció hoy el jefe de crimen organizado de Paraguay, comisario principal Luis López. El monstruo ya estaba en teoría localizado, ya se conocía su probable paradero. Y los policías paraguayos pidieron a los policías peruanos, agentes de la Policía Nacional del Perú, les pidieron documentación complementaria. Les dijeron algo así como: pueden enviarnos tal y cual documento porque le tenemos probablemente localizado a este objetivo. Extrañamente, los policías peruanos demoraron 12 horas en contestar. Y para cuando finalmente la policía de Paraguay se dispuso a actuar, entraron a la casa y ya no encontraron a nadie. Sí recuperaron estos videos que enseñan al criminal internacional cuando salía presuroso de la casa, tomó un vehículo de la plataforma Volt y escapó del lugar con una maleta. Esto ocurrió en horas de la tarde, justo cuando los policías paraguayos estaban apurando a los policías peruanos para que les enviaran los documentos. ¿Qué es lo que se infiere entonces? Que desde la propia policía de Perú le avisaron a Eric que la policía de Paraguay lo estaba por encontrar. Entonces él inesperada e intempestivamente salió del lugar y huyó de su aguantadero de Luque. ¿Desde Perú le protegían? Desde Perú le protegían probablemente, y de hecho vamos a llegar a eso. Escapó de Luque, probablemente con la llamada que recibió desde Perú. ¿Y qué fue lo que inmediatamente después sucedió, Osvaldo? La siguiente información sobre Eric data del 8 de abril, cuando, acá está, el 8 de abril. Este es el allanamiento que se hizo en aquella casa donde estaba escondido Eric hasta marzo de ese año. Pero el 8 de abril, su siguiente huella en Paraguay,
se produjo cuando la jueza penal de garantías, Clara Ruiz Díaz Parris, también emitió una segunda orden de captura con fines de extradición en Paraguay contra el monstruo. El primer caso era del 21 de marzo por un asalto en el que ya está condenado a 12 años. Y esta segunda orden de captura emitida el 8 de abril por la otra jueza es por un caso de secuestro exprés de una empresaria que ocurrió en el año 2024 en Lima y por quien pidieron un rescate de 2 millones de soles, el equivalente a unos $600.000 americanos. Esa mujer, sin embargo, fue rescatada por la policía peruana. Pero por ese caso, el monstruo fue identificado, se emitió una orden de captura internacional. Como se sabía que probablemente estaba en Paraguay, Perú pidió a la justicia de nuestro país que ordenara su detención por este caso y la jueza Clara Ruiz Díaz el 8 de abril también emitió una segunda orden de captura en Paraguay contra el monstruo. Una semana después de que se emitiera esa orden de captura en Paraguay, el 16 de abril hubo novedades del monstruo, pero en Brasil. ¿Qué pasó el 16 de abril de este año? Un grupo de choque de la Policía Militar de Brasil intervino un complejo de edificios, de departamentos, en una zona del estado de São Paulo, ante la información de que el monstruo, que en teoría escapó de Paraguay, se instaló en un edificio en São Paulo y que estaba en el lugar comandando su grupo con otros peruanos y brasileños que actuaban como cómplices. Cuando la policía brasileña llegó al lugar, el grupo de El Monstruo reaccionó, se desató un enfrentamiento en el que murieron 2 cómplices del monstruo peruanos y un policía militar de Brasil. Este es el caso por el que el monstruo no quiere ir a Brasil. Él dice, yo no estuve en Brasil, yo no fui. Pero este enfrentamiento fatal ocurrió el 16 de abril de este año. Murió un policía y también murieron 2 peruanos en aquel enfrentamiento. Si es cierto que el monstruo estuvo en Brasil aquel 16 de abril, inmediatamente después de eludir el cerco policial, él entonces regresó a Paraguay. Y sus huellas fueron detectadas de vuelta en nuestro país. Durante toda esa semana estuvieron en nuestro país 2 agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Se trata de los agentes Jorge Luis Castro Olaya, uno de ellos, y de Gianfranco Soto Pardo, el otro. Acaba el segundo roce entre la policía de Paraguay y la policía de Perú. ¿Por qué, Osvaldo? Después de que el monstruo, en teoría, huyó de Brasil el 16 de abril, vino supuestamente automáticamente a Paraguay. Se detectaron sus rastros otra vez en Paraguay. Vinieron 2 policías peruanos. Los policías peruanos se instalaron con los policías de crimen organizado de Paraguay. Lo buscaron por casi una semana y no tuvieron éxito. ¿Qué pasó entonces? Los 2 policías peruanos les dijeron a los policías paraguayos que ya iban a regresar a Perú, que lamentablemente la misión de localizar al monstruo falló y que por ende ya iban a regresar. Eran el teniente Gianfranco Soto Pardo y el suboficial superior Jorge Luis Castro Olaya. Ahí vemos sus documentos. Pero estos agentes de inteligencia les mintieron a los policías de crimen organizado de Paraguay que les estaban ayudando. ¿Por qué? Porque los peruanos le dijeron, ya vamos a volver a Lima. Pero ¿qué pasó, Osvaldo? Se despidieron el 20 de abril. En teoría, los peruanos ya volvieron a su país. Pero ¿qué sucedió el 21 de abril? Policías de la comisaría 20 de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, a 30 kilómetros de Asunción, estaban haciendo un recorrido de rutina por su jurisdicción. Y de repente vieron que una camioneta lujosa Mercedes-Benz blanca, sin chapa,
estaba estacionada en un lugar inusual. Se acercaron los policías de la comisaría de J. Augusto Saldívar y revisaron a los ocupantes de esta camioneta. Para sorpresa de todos, encontraron a bordo a los 2 policías peruanos que en teoría ya se habían ido a su país, pero que estaban acompañados de 2 agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, que sería como nuestro Ministerio contra el Narcotráfico. Los agentes especiales resultaron ser Juan Carlos Aguilera Fariña y Jorge Daniel Britos González, cuyos documentos con los de los peruanos estamos viendo en estos momentos. ¿Qué alegaron ellos? Que estaban haciendo trabajos de inteligencia también. Estaban supuestamente marcando una casa en la que aparentemente en ese momento estaba escondido el monstruo, en la ciudad de J. Augusto Saldívar. ¿Y por qué te decía fue el segundo roce? Porque la primera vez, en marzo, cuando le iban a agarrar al monstruo, aparentemente policías peruanos le llamaron, le avisaron y el monstruo escapó antes del allanamiento. En abril, los 2 policías peruanos que habían sido recibidos por policías paraguayos les mintieron a los policías paraguayos al decirles que ya iban a regresar a Perú. Pero al día siguiente fueron demorados en compañía de agentes especiales de la SENAT. Es decir, no solamente le mintieron a los policías, sino que los cambiaron por otro equipo investigativo de otra institución. Y eso fue tomado como una ofensa por la policía de Paraguay. ¿Cómo es que nosotros les recibimos? Fuimos tan hospitalarios con ustedes, les ayudamos en la búsqueda discreta, sigilosa. Nos dicen que van a regresar a su país, nos mienten y se fueron con otra institución a seguir haciendo el trabajo de inteligencia. Es como que los policías peruanos dudaban entonces de los policías paraguayos. ¿Qué pasó finalmente después? Los policías de inteligencia de Perú efectivamente regresaron a su país. Cuando eso, la clave de cómo localizaron el supuesto paradero del monstruo fue precisamente una paraguaya, la que en teoría era su pareja, Dayana Jazmín Martínez Valdés. Ella es una joven nacida en Coronel Oviedo, pero domiciliada en Ciudad del Este, según sus documentos paraguayos, que el monstruo habría conocido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se enamoró de ella. Y es a esta mujer que el monstruo le enviaba plata desde Perú. Y por eso es que esas operaciones financieras se rastrearon aquí en Paraguay. Y por eso es que se asumió que el monstruo pudo haber huido de Perú y pudo haber sido recibido en Paraguay por la que en teoría era su mujer, la paraguaya Dayana Jazmín. La policía de Paraguay, cuando estaba buscando al monstruo, pidió a la policía de Perú que emitieran una orden de captura contra Dayana Jazmín para arrestarla y obligarla a hablar. Pero hasta hoy día, llamativamente, la Policía Nacional del Perú tampoco emitió una orden de captura contra nuestra compatriota, o al menos no envió el documento a la policía de Paraguay. Es decir, esta que pudo haber sido el enlace con el monstruo en Paraguay, no podía ser detenida porque para la institución interesada, Policía Nacional del Perú, por lo visto no había méritos y nunca emitieron la orden de captura en su contra. De esa manera, desde el 21 de abril, cuando fue la última vez que detectaron al monstruo en Paraguay, mientras estamos viendo imágenes de cuando él estaba en Bolivia, desde abril pasado que no se tenían novedades concretas sobre el monstruo, hasta que anoche policías de la frontera entre Paraguay y Brasil trajeron la ubicación tan exacta que incluso localizaron la casa donde estaba viviendo desde hacía pocos días. Se hizo el allanamiento y hoy son las 6:30 de la tarde, en Perú son las 4:30. La detención del monstruo se produjo a las 10:30 de la noche, es decir, 8:30 en Perú. Todavía era temprano y eso hizo que varios coroneles de la policía de Perú salieran a hablar en distintos medios de comunicación.
y básicamente se atribuyeron el mérito de la captura del monstruo en Paraguay. Dieron a entender que los policías paraguayos actuaron con información que les suministraron los peruanos, e incluso uno de ellos dijo que había agentes peruanos en Paraguay, pero que no podían ser promocionados porque era una operación encubierta. Pero estaban esos dos. Eso fue, no, pero eso fue en abril pasado ya, que vinieron esos dos. Ya salieron, ahora no había nada. Y eso generó la molestia de toda la policía de Paraguay, porque esta información fue generada neta y exclusivamente por la policía de Paraguay. No hubo ningún tipo de colaboración de la policía de Perú. No hubo ningún agente peruano en este procedimiento. Es más, recién hoy a la mañana, de manera rápida, llegaron 4 agentes de la policía de Perú con el objeto de, e incluso pidieron, supuestamente, que por favor los dejaran participar de la conferencia de prensa en la que se iban a anunciar los detalles de la captura. ¿Qué hizo la policía de Paraguay? Les concedieron a los de Perú la posibilidad de hacerse una foto con el detenido, pero más nada, porque generó mucha molestia el hecho de que los peruanos se atribuyeran en su país el mérito cuando en realidad no colaboraron con absolutamente nada. Ese es el principal elemento que generó la molestia entre la policía de Paraguay y la policía de Perú. ¿Qué publicó la Policía Nacional de Perú? En su cuenta de Twitter, PNP informa: hemos recibido a Eric Moreno Hernández, alias el monstruo. Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la DIRINCRI y en breve será puesto a disposición de las autoridades nacionales de Perú. Mentira, absolutamente mentira, absolutamente falso. Esta es una foto protocolar que se le permitió a los 4 agentes peruanos que vemos a la izquierda del detenido. La Policía Nacional de Paraguay no le entregó al monstruo a los policías peruanos. No puede. Es mentira. Y la propia Policía Nacional del Perú, aparentemente en Perú hay una grave crisis de inseguridad también, y su ministro del Interior, por lo visto, viene siendo muy cuestionado, y querían usar el caso del monstruo como un elemento político, según decían hoy periodistas peruanos, y además mintieron en este tuit. ¿Cuál es la situación legal ahora mismo del monstruo del Paraguay? Él compareció hoy a la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción. Lo hizo frente a los 2 jueces que habían ordenado su captura con fines de extradición. Primero ante el juez Francisco Acevedo. Se hizo la audiencia identificatoria, él reconoció ser el monstruo y el juez decretó su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada. Después compareció ante la jueza Clara Ruiz Díaz, que fue la que también ordenó su captura por el secuestro exprés del año pasado. Igualmente la magistrada decretó su encarcelamiento en la misma cárcel de máxima seguridad. El fiscal que representó al Ministerio Público fue Giovanni Grisetti, quien fue convocado para participar de ambas audiencias. En tanto que el abogado que acompañó a el monstruo es un defensor público que se llama Horacio Caballero. Es el defensor público de turno, o sea, el abogado público de turno en el de asma severa y que no aguantaría un régimen de reclusión, que moriría rápido. Pidió que por favor lo tengan en Paraguay y que no lo envíen a Perú, porque en la cárcel en Perú lo van a liquidar. Dijo él que los criminales peruanos y los policías de ese país que trabajaban con él van a querer deshacerse de él. Es lo que dijo en las 2 audiencias de las que participó y tras las cuales se decretó su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Emboscada, que queda a 55 kilómetros aquí de Asunción, la capital de la República del Paraguay. Entonces, de momento, él va a quedar preso hasta tanto se vaya tramitando su extradición a Perú por las 2 causas que ya estaban abiertas en nuestro país. Sin embargo, también hay una posibilidad de que la Fiscalía le procese en Paraguay por uso de documentos no auténticos, ya que él fue sorprendido en posesión de un pasaporte y de una cédula falsos. Según lo confirmaba el comisario Luis Pisani,
de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos y Financieros. Ese es el pasaporte falso que él tenía y que lo identifica supuestamente como Pierre Jesús Neciosup Rodríguez, nacido supuestamente el 29 de mayo de 1993. Este pasaporte que tiene su foto es falso. Ahí se ve el pasaporte sometido a la luz ultravioleta, que los pasaportes originales en teoría tienen que tener estos hilos de seguridad, algún distintivo, nada. Es una burda copia de una hoja de pasaporte. ¿Con esto se manejó en Paraguay? Con esto él estaba moviéndose en Paraguay, de hecho casi no salía. Y acá está el pasaporte original y encima superpuesto el pasaporte falso. Ahí fíjate en la foto, se nota el relieve que era el pasaporte de una mujer. ¿Te das cuenta, Valdo, ya? Sí. O sea, primero la foto de la mujer y encima la foto falsa del monstruo que utilizaba este documento. Así también tenía una cédula peruana que lo identifica con el mismo nombre, como Pierre Jesús Neciosup Rodríguez. Pero también la policía de Paraguay ya confirmó que esa cédula peruana que tenía es falsa. Por ende, cabe la posibilidad de que en Paraguay le abran un proceso también por uso de documentos no auténticos. Sin embargo, como la tendencia es que lo envíen lo antes posible ante las autoridades de su país, esta es la cédula peruana falsa que él portaba, que tiene también su foto, pero que claramente se nota que es irregular debido a que los cortes de la foto de su rostro aparecen con muchos defectos. Por eso automáticamente la policía asumió que se trata de un documento de identidad fraudulento. El criterio de oportunidad tiene que ser la figura que utilicen ya para todos los casos, pero eso va a Seguramente. depender de las autoridades de Perú que se comuniquen en forma con Paraguay, que pidan a las autoridades paraguayas. Tienen que desistir del juicio de extradición. El mismo caso del ciudadano mexicano que fue expulsado hace poco. Él está con todas las condiciones de ser expulsado porque estaba en forma ilegal en el Paraguay, me estoy refiriendo al monstruo. Entonces lo que tienen que hacer las autoridades de Perú es pedir desistir de la extradición, del juicio de extradición, conversar con sus pares paraguayos vía cooperación, que el fiscal Giovanni Grisetti solicite el criterio de oportunidad para que lo expulsen directamente de Paraguay. Una carga más es una persona así para nosotros. Sí, claro. Porque es el Estado el que va a pagar su alimentación a partir de ahora. Y lo que decía el tema del tuit de la policía de Perú es cierto, no es cierto, quiero decir, no pueden entregar las autoridades paraguayas a las peruanas así nomás. Hay todo un requisito para el efecto y acá hay una orden o dos órdenes judiciales que se cumplieron y que ahora ya derivaron en la prisión de esta persona. Hasta aquí ha llegado esta reunión bilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anuncia que va a haber noticias importantes en el día de hoy sobre Siria. Se espera otra comparecencia, eso de las 9:30 de la noche en España, en un día en el que también se habla de que puede firmar el acuerdo de TikTok, pero el presidente de Estados Unidos ha sido duro con Recep Tayyip Erdogan. Con el presidente turco dice que le gusta, pero que es muy cabezón y que no le suele gustar la gente de esa forma. Decía también que tiene que dejar de comprar el petróleo a Rusia mientras sigan en este conflicto. Dice que Rusia está gastando miles de millones y no está consiguiendo ningún territorio. Una vez más ha insistido en su mensaje en que está muy decepcionado con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y habla también sobre la situación en Oriente Medio. Dice que está dialogando con los principales líderes árabes, poniendo el énfasis en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos o en Qatar. Espera un acuerdo sobre Gaza muy pronto. Mañana escucharemos al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las Naciones Unidas. Donald Trump vuelve a mandar un mensaje a la OTAN, en este caso a Turquía, pide que dejen de comprar el petróleo ruso, pero eso sí, cambia el mensaje, el discurso. Dice que Estados Unidos está más cerca que nunca de la OTAN, sigue lanzando amenazas contra el Kremlin. También de alguna forma está haciendo de menos los avances rusos en territorio ucraniano. Pendientes de las palabras de Donald Trump, mirando también a la alerta en Estados Unidos. Enseguida les contamos una declaración sorprendente por parte del secretario de Guerra, reunión urgente la próxima semana, mirando también a la respuesta de Rusia a las amenazas de la OTAN. Comenzamos las noticias del día de Negocios Televisión.
Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes de esta comparecencia, esta reunión bilateral entre Donald Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En este momento de máxima tensión entre Rusia y la OTAN, hoy con aviones de Estados Unidos que han interceptado cazas en Alaska en un día de declaraciones muy duras por parte de Zelensky, por parte del Kremlin. Vamos a ver cuál es la última reacción por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos pide a Turquía y a Erdogan que no compren más petróleo ruso. Dice que no se le puede comprar mientras siga esta guerra. Relationships both having to do with war and having to do with trade. And I guess today we're talking about both. I'd like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. And they've been fighting, they've lost millions of lives already, and for what? You know, for what? It's disgraceful. And I said yesterday, let it keep going because their economy is absolutely terrible right now. And I think it's a shame that they're doing that, killing a lot of people unnecessarily. 7,818 people. Mirando a Estados Unidos, ponemos el foco en el Departamento de Justicia, después de que esta semana se haya vivido el ataque contra ICE, después del funeral del asesinato de Charlie Kirk. Decía Trump que él quiere lo peor para sus enemigos. En este sentido, el Departamento de Justicia está presionando para que se investigue a un grupo financiado por el multimillonario George Soros, es lo que informa el New York Times. Según la directiva de un alto funcionario del departamento vista por este medio de comunicación, los líderes del departamento supuestamente están siguiendo la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a una investigación de ciertos grupos o personas. El mes pasado, Trump decía que tanto Soros como su hijo deberían ser acusados por apoyar protestas violentas y mucho más. Seguimos mirando a Estados Unidos, una reunión urgente, una reunión muy rara por parte del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha convocado una reunión urgente a los altos mandos militares en una base del Cuerpo de Marines en Virginia, sin que se sepa todavía el motivo. Es lo que informa este jueves el diario local The Washington Post. Hegseth ha ordenado a cientos de generales y almirantes estadounidenses en todo el mundo que asistan a una reunión urgente la próxima semana. Una reunión urgente e inexplicable que tendrá lugar en Quantico, en Virginia. El Pentágono ha convocado a oficiales militares de todo el mundo para una reunión urgente. Ni siquiera los generales de alto nivel conocen el motivo de la misma. Esto ha generado confusión y preocupación, sobre todo tras los recientes despidos de muchos altos mandos militares por parte de la administración Trump. La situación genera interrogantes entre los asistentes y los observadores. La directiva emitida a inicios de esta semana habría sembrado confusión entre los altos mandos militares de Estados Unidos, según el Post, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Dice literalmente: la gente está muy preocupada, no tienen ni idea de lo que significa. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha confirmado en un comunicado que Hegseth se va a dirigir a la cúpula castrense a principios de la próxima semana. Mientras tanto, el embajador ruso en Francia, Alexei Meskov, ha declarado que si la OTAN derribara aviones rusos que supuestamente violan el espacio aéreo de los países miembros de la alianza, esto significaría una guerra. Le preguntaban por esto en una televisión francesa y decía: ¿habrá una guerra? ¿Qué otra cosa puede pasar? Así respondía a una pregunta sobre la posible reacción de Rusia. Decía: muchos aviones violan nuestro espacio aéreo, accidentalmente o no, nadie los derriba. Es lo que apuntaba el embajador. Meskov también ha declarado que Europa no ha aportado nada tangible que demuestre la participación de Rusia en los incidentes con drones en Europa. Decía: en primer lugar, no estamos jugando con nadie. En segundo lugar, después de que Occidente nos haya engañado tantas veces, solo creeremos los hechos. Mientras tanto, miramos también al expresidente ruso, Dmitry Medvedev. Dice que Rusia puede usar armas que un refugio antiaéreo no puede parar y los estadounidenses deberían recordarlo. En respuesta a las declaraciones de Volodymyr Zelensky, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso advertía que Moscú podría usar armas que quedarían fuera del alcance de un refugio antiaéreo. Decía que Zelensky afirmó que el Kremlin necesita saber dónde están los refugios antiaéreos para esconderse cuando use armas de Estados Unidos. Decía que necesita saber algo más, que Rusia podría usar armas contra las que un refugio antiaéreo no protege y los estadounidenses deben recordarlo.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decía en una entrevista con Axios este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde para llevar a cabo ataques con armas estadounidenses si Rusia ataca instalaciones energéticas de Ucrania. El presidente ucraniano advertía que los funcionarios rusos deberían buscar refugios antiaéreos si deciden continuar la guerra contra su país. Zelensky aseguraba en una entrevista que está listo para dejar el cargo una vez que termine esta guerra. Por su parte, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov ha comentado la propuesta de Trump referida a la renuncia por parte de los países a desarrollar armas biológicas. Decía, la iniciativa en sí es brillante y, por supuesto, cuenta con el apoyo de Moscú. En su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump decía que la comunidad mundial debe abandonar por completo el desarrollo de las armas biológicas. Por su parte, el presidente ruso anunciaba este jueves que el país planea poner en marcha un sistema de energía nuclear con ciclo de combustible cerrado, que será el primero del mundo. Es lo que apuntaba en el Foro Internacional Semana Atómica, que se celebra en Moscú. В 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Что это значит? Это значит практически весь объем, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиационных отходов, радиоактивных отходов. И что также крайне важно, снять, по сути, вопрос обеспеченности урана. Decía Putin, ahora pasaré a lo más importante, de lo que creo que Rusia puede estar orgullosa, porque ya en 2030 en la provincia de Tomsk planeamos lanzar el primer sistema de energía nuclear del mundo con un ciclo de combustible cerrado, es lo que apuntaba el jefe de Estado ruso. Mientras tanto, les contamos que un submarino ruso capaz de lanzar misiles nucleares fue avistado cerca de Japón, un aliado clave de Estados Unidos, mientras Moscú sigue mostrando su poder militar en el Pacífico. El Ministerio de Defensa japonés informó que 3 buques de guerra rusos pasaron por el estrecho de Soya, también llamado estrecho de la Perús, en Rusia este miércoles, mientras navegaban desde el mar de Ojotsk hacia el mar de Japón, llamado Mar del Este, en Corea del Sur. La flotilla rusa fue rastreada mientras transitaba 38 kilómetros al noreste del Cabo Soya, en la isla principal de Hakone, en Hokkaido. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que un Estado puede reclamar mares territoriales que se extiendan hasta 22 kilómetros desde su costa. Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial Rusa efectuaron una misión de patrulla sobre aguas neutrales de los mares de Berinsk y Ojotsk. Es lo que informaba este jueves el Ministerio de Defensa ruso. Dice que la duración de este vuelo fue de más de 14 horas. Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-35S, Su-30SM de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Es lo que indicaba en un mensaje en Telegram. Durante el vuelo, las tripulaciones de los aviones repostaron combustible. En algunos tramos de esta ruta, los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluía su reunión con Sergei Lavrov, reiterando el discurso de Trump. Pide que se cesen las matanzas, es lo que apuntaba el Departamento de Estado. Las negociaciones entre ambos diplomáticos duraron 1 hora y se celebraron a puerta cerrada. Todo esto después de que Trump dijera que Rusia parece un tigre de papel. También miramos a Moldavia, que denuncia 4 vías de injerencia rusa en las elecciones parlamentarias de este domingo. Sostienen que Moscú intenta alterar los resultados mediante disturbios, fraudes, ciberataques y desinformación. Zelensky dice que Europa no puede perder Moldavia. Moldova se está defendiendo una vez más ante la interferencia de Rusia. Estamos ayudando a Moldova porque Rusia está intentando hacerle a Moldova lo que Irán hizo al Líbano. Y la respuesta del mundo no basta una vez más. Ya hemos perdido a Georgia en Europa. Los derechos humanos y el espacio cívico está mermando. Durante muchos años también Belarus se ha ido acercando a la dependencia de Rusia. Europa no se puede permitir
perder también a Moldova. Mirando a Reino Unido, donde los servicios de emergencia han liado con un grave incidente en Wiltshire después de una explosión masiva en un almacén en un polígono industrial. La policía, los bomberos y los servicios de ambulancia acudieron al polígono industrial Granwell en Soundon cerca de las 7:30. Los residentes locales escribieron que hubo una poderosa explosión y que sus casas literalmente temblaron. Algunos incluso vieron una enorme bola de fuego en el cielo. La policía de Wiltshire dijo que estaba trabajando para evacuar el área inmediata, pero dijo que no había necesidad de que otros residentes evacuaran. La fuerza instó a las personas que viven cerca a permanecer dentro, cerrar las ventanas y evitar el área del polígono industrial por su propia seguridad. Mientras tanto, Estonia ha convocado una reunión de emergencia después de que 3 cazas rusos violaran su espacio aéreo durante 12 minutos. Polonia, los países bálticos y Estados Unidos piden una respuesta contundente en el futuro. El propio Donald Trump decía que podrían derribar aviones rusos en el caso de que hubiera más incidente. No todos están de acuerdo. En la OTAN, Alemania y el sur de Europa ha pedido moderación por temor a una escalada. La declaración final de la OTAN ha suavizado el lenguaje. Dice que todavía no hay una política firme para derribar estos aviones. Mientras tanto, en Dinamarca, el ministro de Defensa dijo que una reciente ola de vuelos con drones cerca de los aeropuertos e instalaciones militares de la OTAN son un ataque híbrido. Dice que Dinamarca está estudiando activar el artículo 4 de la OTAN. Gør det helt klart. Målet med den her slags hybrid angreb, det er at skabe frygt, det er at skabe, og det er at gøre os bange. Og uden at konkludere på aften og nattens episoder i Danmark, så kan vi konstatere, at sabotage, cyberangreb og andre former for hybride angreb er blevet en alt for tilbagevendende del af den europæiske virkelighed. Formålet er at stresse, teste grænser og skabe frygt og usikkerhed hos befolkningen og beslutningstagere. Og vi må også konstatere, at truslen fra hybride angreb, det er altså noget, der er kommet for at blive, og den udvikler sig hastigt. También miramos al ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, decía este jueves que 2 satélites de vigilancia rusos estaban persiguiendo activamente a 2 satélites Intelsat utilizados por las fuerzas alemanas y sus aliados. Decía, ya no podemos ignorar la amenaza fundamental que representa Rusia en el espacio. Las declaraciones de Pistorius se producen tras varias incursiones rusas en países de la OTAN este mes, como Polonia, Rumanía y Estonia, que han puesto al continente en alerta máxima. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba durante este miércoles que derribar los aviones de combate que invadieran el espacio aéreo de la OTAN estaba sobre la mesa. También miramos a la ONU, donde hoy hablaba el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Dice que la Franja de Gaza es parte integral del Estado palestino. Dice que está dispuesto a asumir su gobernanza y seguridad. That the Gaza Strip is an integral part of the state of Palestine, and that we are ready to bear full responsibility for governance and security there. Mañana es el turno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que hoy volaba hacia Nueva York en un trayecto complicado. El avión del primer ministro ha tomado una ruta inusual este jueves cuando viajaba a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que parecía ser un esfuerzo por evitar sobrevolar países europeos, especialmente Francia. Según los datos de seguimiento de vuelos disponibles públicamente, el avión de Netanyahu tomó la ruta más meridional posible, evitando por completo el espacio aéreo francés y europeo. En su lugar, sobrevoló el mar Mediterráneo, sobrevolando Grecia e Italia, y luego salió al Océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar. La decisión posiblemente estuvo influenciada por el deseo de evitar el espacio aéreo francés debido a las tensiones con Emmanuel Macron y la preocupación por el peligro de que se aplique una orden de arresto de la Corte Penal Internacional en caso de que hubiera un aterrizaje de emergencia, puesto que Francia es parte del Estatuto de Roma. La policía israelí decía este jueves que había arrestado a un hombre por amenazar con asesinar al primer ministro Benjamin Netanyahu. La policía dijo que justo antes de que comenzaran las vacaciones del Año Nuevo Judío, este lunes por la noche, un hombre de unos 40 años de la ciudad sureña de Kiryat Gat entró en la estación de policía local diciendo que iba a matar a Netanyahu. El sospechoso dijo a los oficiales que planeaba comprar
un arma de fuego y dispararle 3 veces al primer ministro. Es lo que apunta la policía. El hombre fue arrestado y se espera que se presente una acusación formal en su contra durante este jueves. La policía pretende mantenerlo bajo custodia hasta que concluya el proceso judicial. Mientras tanto, miramos también a Washington, donde el presidente de Estados Unidos exige una investigación inmediata sobre acontecimientos siniestros ocurridos en las Naciones Unidas. Citaba la escalera mecánica, también los problemas con el teleprompter, y decía que después de que comenzara este discurso el sonido estuvo completamente apagado. Trump alegó que tuvo lugar un triple sabotaje. Envió una copia de esta carta al secretario general de la ONU exigiendo una investigación inmediata. Decía que no le extraña que las Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada. Dice además que todas las cintas de seguridad de la escalera mecánica deben guardarse, especialmente el botón de parada de emergencia. El servicio secreto está involucrado. Miramos también a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, una de las grandes protagonistas en el día de hoy en la ONU, carga contra las Naciones Unidas, pero también avisa a Rusia y a Israel. Escuchamos a Meloni. La cuestión más importante, la razón por la que estamos aquí todos hoy, es la arquitectura que construimos hace 80 años. ¿Está a la altura de los retos de hoy? No. El multilateralismo, el diálogo, la diplomacia, sin instituciones que funcionen como deben, son solo palabras vacías. Debemos reconocer nuestros límites, debemos reconocer que hace falta una profunda reforma de las Naciones Unidas, no una reforma ideológica, sino una reforma pragmática que respete la soberanía de los estados. Necesitamos una institución ágil que responda rápidamente a las crisis, que sea transparente en su misión y en su causa, que pueda minimizar la burocracia, el desperdicio, la duplicación. Críticas a la ONU también por parte del presidente argentino Javier Milei, que negocia con Estados Unidos. Dice que su objetivo es ayudar a estabilizar la economía. Es necesario encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana y así poder garantizar un incremento sostenido del bienestar, algo que los economistas llamamos crecimiento económico. Dicho crecimiento a veces se podrá sentir lento y a veces podrá verse frenado momentáneamente porque el progreso nunca es lineal, pero es precisamente con su consistencia a largo plazo lo que ha revolucionado sistemáticamente el mundo y ha sacado a miles de millones de la pobreza. Decía Milei que Trump ha revertido una catástrofe. Habla de lo mal que estaba la economía de Estados Unidos. Escuchamos de nuevo a Milei. No somos, sin embargo, los únicos que estamos tomando las decisiones difíciles que este momento histórico demanda. El presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión. También miramos al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Decía que aumentar la presión internacional sobre Netanyahu podría producir resultados para una solución de 2 estados. Pedía al mundo que reconozca a Palestina como estado lo antes posible y agradecía a aquellos que ya dieron el paso. Dijo que Ankara va a seguir con sus esfuerzos para ayudar a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron advertía que Irán tiene unas pocas horas para responder a las demandas internacionales antes de que vuelvan las sanciones de las Naciones Unidas. Macron le decía al presidente iraní que Francia, Alemania y Reino Unido no van a ceder en 3 puntos. El pleno acceso de los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, la transparencia sobre las reservas de uranio y la reanudación inmediata de las negociaciones. El presidente iraní Masoud Pezeshkian reitera que su país no busca fabricar armas nucleares. Declaro de nuevo ante esta asamblea que Irán jamás ha tratado de fabricar ni fabricará un arma nuclear. Nosotros no queremos armas nucleares. Es nuestra convicción sobre la base del edicto promulgado por el líder supremo y por las autoridades religiosas. Por consiguiente, nunca hemos tratado de obtener armas de destrucción de masa, ni jamás trataremos de obtenerlas.
mientras que quienes perturban la paz y la estabilidad en nuestra región se encuentran en Israel, pero a Irán es a quien se lo castiga por esos actos. Hay un poema que más o menos dice lo siguiente: hay alguien en el mundo que quiere perturbar la paz, pero a otros se lo castiga. La mirada puesta en la ONU, esperando mañana a Benjamín Netanyahu. Vamos a mirar también a Venezuela. Les contamos que un terremoto de magnitud 6,2 ha sacudido el oeste, es lo que apunta el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo. El sismo se produjo a una profundidad de 8 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros al noroeste de Valera, ciudad de unos 244.000 habitantes, y a 24 kilómetros al este-noreste de Mene Grande. Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas situó la magnitud del terremoto en 6,0. Indicó que se registró a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el estadio de Zulia, a una profundidad de 16,4 kilómetros. También comunicó que el sismo fue seguido por una serie de réplicas de menor magnitud, pero con hipocentros localizados más cerca de la superficie. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.